Usted cree que su hijo se acuesta a dormir y el día por fin termina, pero ¿y si justamente ahí es cuando empieza la parte que usted no puede ver? ¿Y si el momento en que la casa se queda en silencio, las luces se apagan y todo parece en calma, no fuera el final de la batalla, sino el principio de otra más profunda? Porque hay noches en las que un hijo parece descansar por fuera, pero por dentro sigue peleando con algo que ni siquiera sabe nombrar. Y lo más inquietante es esto. Muchas veces la madre lo siente antes que nadie, el padre lo percibe sin pruebas, el corazón lo sabe aunque la mente no logre explicarlo. Por eso hoy no vamos a hablar de teorías, ni de frases bonitas, ni de costumbres religiosas repetidas por rutina. Hoy vamos a entrar en una verdad que ha sostenido hogares enteros en medio del miedo, del cansancio y de la angustia. Porque hay algo que usted sí puede hacer por ese hijo al que ama con todo el alma, incluso si ya creció, incluso si vive lejos, incluso si ya no le cuenta lo que le pasa. Piense un momento en su hijo, no en una idea general, no en un recuerdo borroso. Piense en su rostro, piense en esa mirada que usted conoce demasiado bien. Piense en sus silencios, en sus luchas, en esas veces en que dijo, estoy bien, pero usted sintió que no era verdad. Porque un hijo puede aprender a ocultar muchas cosas del mundo, pero rara vez puede ocultárselas del todo al corazón de una madre o de un padre. Y eso no es casualidad. Hay vínculos que no se rompen con la distancia, ni con los años, ni con los desacuerdos, ni siquiera con el dolor. Un hijo siempre sigue unido al alma de quien lo ama de verdad. Y precisamente por eso, cuando usted siente que algo pesa sobre su hijo, cuando nota que tropieza una y otra vez, cuando ve que hay heridas que no cierran, relaciones que lo apagan, vicios que lo arrastran o una tristeza extraña que le roba la fuerza, no siempre es imaginación, a veces es discernimiento, a veces es una alarma del cielo, a veces es Dios empujando su corazón para que no se quede quieto. Pero aquí aparece la pregunta que rompe a tantos padres por dentro. ¿Qué hago cuando ya no puedo protegerlo como antes? ¿Qué hago si ya no duerme bajo mi techo? ¿Qué hago si ya es adulto, si está lejos, si no me escucha, si no quiere hablar, si se ha alejado de Dios, de la familia o de sí mismo? Y esa pregunta duele más porque nace del amor, pero también porque viene cargada de impotencia. Usted quisiera resolverlo todo, entrar en su vida, cerrar las puertas equivocadas, apartarlo del peligro, curarle las heridas, devolverle la paz, pero no puede, no con sus manos, no con su presencia física, no con consejos repetidos. Y ahí es donde muchas personas se rinden, porque creen que si ya no pueden controlar la situación, entonces ya no pueden hacer nada. Pero ahí mismo empieza una verdad que cambia todo. Porque cuando las manos de los padres ya no alcanzan, todavía puede alcanzar la oración. Y no cualquier oración, sino una oración hecha con fe, con hombre, con lágrimas, con perseverancia y con autoridad espiritual. Lo que usted va a escuchar hoy puede parecer sencillo por fuera, pero por dentro es una de las armas más poderosas que puede recibir una madre o un padre. Porque hay oraciones que no solo consuelan al que las pronuncia, hay oraciones que levantan muros invisibles. Hay oraciones que rompen cadenas que nadie más ve. Hay oraciones que cubren la mente de un hijo en la noche, que desarman influencias destructivas, que frenan decisiones peligrosas, que despiertan conciencias dormidas y que tocan el corazón de Dios de un modo que solo el amor verdadero sabe hacer. Y lo más fuerte es que muchas veces los cambios empiezan antes de que el hijo los entienda. Primero se mueve lo invisible, luego cambia lo visible. Primero se sacude el mundo espiritual, luego empieza a transformarse la vida diaria. Y si usted no comprende eso, puede abandonar demasiado pronto, justo cuando el cielo ya estaba obrando. Ahora bien, hay algo que casi nadie toma en serio hasta que lo vive en carne propia: la noche. Porque durante el día todo distrae. Hay ruido, movimiento, trabajo,
pantallas, obligaciones, conversaciones, apariencias. Pero en la noche todo queda expuesto de otra manera. El cansancio baja las defensas. La mente se queda sola con sus heridas. Los pensamientos se vuelven más pesados. Los recuerdos golpean distinto. Las tentaciones encuentran silencio. La tristeza encuentra sombra. Y ahí, justo ahí, cuando un hijo parece más quieto, muchas veces está más vulnerable. Por eso no es casualidad que tantas angustias se sientan más intensas al anochecer. Y tampoco es casualidad que la oración nocturna tenga una fuerza especial, porque cuando el mal busca actuar en silencio, una oración hecha con fe rompe ese silencio. Cuando la oscuridad intenta cubrir, una súplica verdadera enciende luz. Y cuando usted aprende a interceder de noche, deja de despedir a su hijo hacia el descanso como alguien indefenso y empieza a entregarlo como quien lo coloca bajo protección del cielo. Pero antes de mostrarle cuáles son esas 3 oraciones, usted necesita entender por qué esto es tan real. Porque si no lo entiende, podría escuchar palabras sagradas con oído cansado. Podría tratar esto como una costumbre más, como otra enseñanza bonita, como otro mensaje inspirador que conmueve por un momento y luego se olvida. Y no, esto no es para emocionarse un rato. Esto es para transformar la forma en que usted pelea por su hijo. Y para comprenderlo, necesitamos mirar una historia que la Iglesia no ha olvidado precisamente porque revela lo que pasa cuando una madre se niega a rendirse. Hablemos de Santa Mónica, porque antes de ser una santa admirada, fue una madre desgarrada. Antes de ser ejemplo de fe, fue una mujer que lloró por un hijo que parecía perderse. Antes de ser recordada por su perseverancia, fue una mujer que tuvo razones de sobra para creer que ya era tarde. Su hijo era Agustín, brillante, inquieto, apasionado, pero también atrapado en caminos que lo alejaban de Dios. Y aquí está lo decisivo. Mónica no veía una caída momentánea, veía un rumbo peligroso, veía talento sin dirección, veía inteligencia sin obediencia, veía vida, pero no veía paz. Y lo más duro es que seguramente hubo momentos en los que nada parecía cambiar. Imagínelo, día tras día, año tras año, consejos que no bastan, lágrimas que nadie entiende, espera que desespera, cielos que parecen guardar silencio. ¿Cuántas madres se habrían roto por dentro? ¿Cuántos padres habrían concluido que ya no había nada más que hacer? Pero Mónica siguió. Y siguió no porque tuviera garantías, sino porque entendió algo que muchos solo aprenden cuando ya han sufrido demasiado. Una oración perseverante puede sostener a un hijo incluso cuando ese hijo todavía no quiere ser sostenido. Y por eso la historia no terminó en perdición. Terminó en conversión, terminó en regreso, terminó en gracia, pero no llegó así de repente. Llegó porque hubo una madre que decidió pelear en lo invisible antes de ver frutos en lo visible. Esa historia debería sacudirnos, pero no solo por lo que pasó al final, sino por lo que pasó antes. Porque cuando hoy alguien habla de San Agustín, recuerda al hombre convertido, al pensador inmenso, al corazón rendido a Dios. Pero detrás de ese desenlace hubo noches, súplicas, espera, desgaste y fe obstinada. Y eso importa porque tal vez usted está viviendo precisamente esa parte de la historia que nadie aplaude, la parte en la que no hay resultados rápidos, la parte en la que usted ora y al día siguiente todo parece igual, la parte en la que el hijo sigue distante, el problema sigue allí y el cansancio le susurra que ya nada cambiará. Pero la historia de Mónica no se escribió para admirarla desde lejos. Se escribió para advertirle a usted que no siempre el cielo responde rápido, pero sí responde. Y cuando responde puede redimir años enteros de angustia en un solo camino de regreso.
Por eso no se desanime si todavía no ve el cambio. Lo visible suele llegar después. Lo primero que cambia casi siempre es lo que usted no ve. Y si aún piensa que esto puede sonar demasiado elevado, demasiado espiritual o demasiado distante de su realidad, entonces mire otra escena, una aún más brutal: Daniel en el foso de los leones. Porque Daniel no fue protegido en un lugar cómodo, fue protegido en la noche, en el peligro, en el encierro, cuando humanamente todo estaba perdido. Y eso es precisamente lo que vuelve tan poderosa esa historia. Daniel no dejó de orar cuando la amenaza se hizo real, no acomodó su fe a la presión, no rebajó su entrega por miedo a las consecuencias. Oró y después vino la noche. Pero esa noche no terminó como esperaban sus enemigos, porque donde todos veían un final, Dios puso un límite. Donde la muerte parecía tener la última palabra, la fidelidad abrió paso a la protección divina. Y eso no significa que su hijo esté en un foso literal, pero sí significa algo muy serio. Aunque esté rodeado de peligros que usted no puede cerrar con sus manos, Dios sigue teniendo poder para cerrar bocas de leones en la oscuridad. Ahora junte ambas historias y vea el patrón. Una madre perseverando por un hijo que parece alejarse y un hombre fiel protegido en la noche más peligrosa. Conversión y resguardo, perseverancia y protección, espera y respuesta. Empieza a notar por qué la noche importa tanto. Empieza a entender por qué una oración nocturna por un hijo no es un detalle menor, sino un acto de guerra espiritual. Porque en la noche se revela lo que pesa. Y también en la noche se desata la misericordia de Dios cuando alguien intercede con fe. Por eso hoy no vamos a hablar solo de rezar por costumbre antes de dormir. Vamos a hablar de cómo consagrar, sanar y liberar. Vamos a hablar de cómo tomar el nombre de su hijo y pronunciarlo delante del cielo como quien se planta en una puerta para que la oscuridad no entre. Y eso nos lleva al corazón de este mensaje, porque las tres oraciones no cumplen la misma función. Cada una abre una dimensión distinta. Una protege, otra sana, y la última confronta de frente a aquello que quiere oprimir, destruir o apagar el alma de su hijo. Pero aquí hay una trampa peligrosa. Muchos escuchan algo así y piensan que basta con repetir palabras correctas. Y eso no funciona así. Porque no estamos hablando de fórmulas mágicas, ni de amuletos religiosos, ni de frases automáticas que operan por sí mismas. Estamos hablando de intercesión real. Y la intercesión real exige algo que el enemigo teme mucho más que las palabras memorizadas. Un corazón presente, una madre o un padre que ora desde la entrega, una voz que no repite por repetir, sino que suplica con conciencia, con intención, con amor concreto. Por eso, antes de llegar a la primera oración, usted necesita preparar el corazón. Necesita detenerse, respirar, salir del ruido, dejar de correr por dentro. Porque una oración apresurada, distraída y sin alma puede sonar correcta, pero no nace encendida. Y lo que va a proteger a su hijo no es solo la estructura de una frase, sino la fe con la que usted la eleva. Así que imagínese esta escena: la casa en silencio, la noche avanzando, usted deteniéndose aunque el día lo haya dejado exhausto, usted cerrando los ojos un instante y pensando en su hijo, no en abstracto, sino en él, su nombre, su rostro, sus heridas, sus peligros, sus búsquedas, sus contradicciones. Y entonces ocurre algo que parece pequeño, pero es inmenso. Usted deja de mirar el problema solo desde la angustia y empieza a presentarlo delante de Dios. Ese cambio lo transforma todo, porque la preocupación gira en círculos, pero la oración sube. La preocupación consume, pero la oración entrega. La preocupación imagina desgracias, pero la oración invoca presencia divina. Y cuando usted se mueve de una a la otra, ya no está simplemente sufriendo por su hijo, está peleando por él.
Y eso, aunque no se vea de inmediato, cambia la atmósfera espiritual de su casa y de su corazón. La primera oración nace exactamente ahí, en ese punto en que usted comprende que no puede vigilar a su hijo toda la noche, pero sí puede entregarlo a quien nunca duerme. Y esa es la razón por la que la primera no empieza con combate directo, sino con consagración. Porque antes de romper cadenas, primero hay que cubrir. Antes de enfrentar lo oscuro, primero hay que poner al hijo en manos seguras. Antes de hablarle al peligro, hay que decidir a quién pertenece ese hijo. Y por eso esta primera oración es una entrega al corazón de María. No como un gesto sentimental, sino como un acto de confianza radical, como si usted tomara a su hijo entre los brazos una vez más, sin importar cuántos años tenga, y lo colocara bajo un manto de amor, de resguardo y de ternura celestial. Y eso importa, porque muchos hijos viven expuestos, cansados, confundidos o frágiles, sin siquiera saberlo. Pero una consagración hecha con fe puede empezar a construir alrededor de ellos una muralla que no se ve, aunque sí se siente. Piense en lo que eso significa. Su hijo quizá está lejos, tal vez vive en otra ciudad, tal vez duerme hoy con una preocupación que no le confesó a nadie, tal vez se acuesta con una tristeza que esconde bien, tal vez carga una tentación que lo está doblando por dentro, tal vez ya es padre, ya es madre, ya hizo su vida, pero sigue necesitando cobertura espiritual aunque jamás lo diga en voz alta. Y usted, en vez de resignarse, lo nombra, lo entrega, lo consagra, le dice al cielo. No lo dejo suelto en la noche, no lo entrego al azar, no lo suelto a la oscuridad, no lo abandono a sus propias fuerzas, lo pongo bajo protección, lo cubro con una oración que nace del amor. Y esa clase de oración empieza a hacer algo profundo, no solo en el hijo, sino también en usted. Porque el miedo quiere que usted imagine lo peor, pero la consagración le enseña a soltar sin abandonar, a confiar sin desentenderse, a amar sin desesperarse. Y aquí es donde la primera oración deja de ser una idea bella y se vuelve una acción concreta. Cuando usted dice, Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, en esta noche consagro a ti el nombre de mi hijo, algo se ordena por dentro, porque ya no está hablando al aire. Está presentando un nombre, está señalando un alma, está poniendo un caso específico delante del cielo. Y cuando añade, te lo entrego bajo tu manto de amor divino, protégelo con tu luz. Cubre su mente, su cuerpo y su espíritu. La oración deja de ser genérica y empieza a tocar dimensiones reales de la vida. La mente, donde nacen los pensamientos de derrota. El cuerpo, donde se manifiestan cansancios, hábitos y excesos. El espíritu, donde tantas veces se libra la batalla más silenciosa. Y luego viene una línea que parece simple pero tiene una fuerza enorme. Que ningún mal lo toque, que ninguna oscuridad pueda perturbarlo. Porque eso es exactamente lo que una madre o un padre quiere decir cuando ama hasta el fondo. Que la noche no le robe la paz, que la sombra no lo encuentre desprotegido, que el mal no tenga acceso libre a la vida de ese hijo. Pero no se equivoque, esa oración no termina cuando usted dice amén. Ahí es donde empieza a levantar una muralla, y esa muralla se fortalece con la repetición perseverante, no con repetición vacía, sino con fidelidad. Porque cada noche que usted vuelve a consagrar a su hijo, esa entrega se hace más firme en su corazón y más poderosa en el mundo espiritual. Lo que hoy parece un gesto, mañana se convierte en disciplina. Lo que hoy parece una súplica, mañana se vuelve cobertura constante. Y eso prepara el terreno para la segunda oración, que entra mucho más adentro, porque proteger por fuera es necesario, pero no suficiente si por dentro hay heridas abiertas, nudos escondidos o culpas que siguen sangrando en silencio. Y ahí empieza otra dimensión de esta batalla, una todavía
más delicada, porque no trata solo de lo que amenaza a su hijo desde afuera, sino de lo que ya podría estar oprimiéndolo desde adentro. Muchos hijos no están cayendo solo por malas decisiones del presente. Están tropezando porque arrastran algo viejo, una herida que nunca hablaron, un abandono que fingieron superar, una palabra dura que se quedó viva por años, una culpa que no logran explicarse, un rencor que se volvió costumbre, una decepción que les cambió la forma de mirar la vida. Y lo peor es que a veces ni ellos mismos entienden qué les pasa. Solo sienten peso, solo sienten enojo, solo sienten vacío, solo sienten una fatiga del alma que no se cura con sueño, ni con entretenimiento, ni con distancia. Y ahí aparece la segunda oración, que no viene a cubrir solamente, sino a sanar lo oculto. Pero esa sanación exige un paso doloroso y hermoso a la vez: entrar en el terreno del perdón. Porque el perdón verdadero no es una frase blanda ni una cortesía espiritual. El perdón es una operación profunda. Remueve, desata, expone, limpia. Y cuando un padre o una madre se presenta ante Dios diciendo: Señor Jesús, esta noche te presento el corazón de mi hijo. Si lleva heridas, culpas, sombras que lo alejan de ti, aquí las traigo ante ti. Está abriendo una puerta para que la luz entre en sitios que llevan demasiado tiempo cerrados. Pero la parte más fuerte viene después, porque esta oración no acusa al hijo desde arriba. Se pone delante de Dios con humildad y dice también: yo lo perdono por todo lo que me ha herido, y te pido, Señor, que Él también me perdone si alguna vez lo hemos lastimado sin saberlo. Y esa línea cambia por completo el tono de la intercesión, porque ya no es solo pedir que Dios arregle al hijo, es permitir que Dios purifique el vínculo, es reconocer que a veces también los padres dejan marcas, no siempre por maldad, a veces por cansancio, a veces por ignorancia, a veces por heridas no sanadas que pasaron de una generación a otra. Y ahí la oración se vuelve peligrosamente honesta, que es justamente por eso que se vuelve poderosa. Porque donde hay honestidad delante de Dios, la gracia encuentra espacio. Cuando usted dice: donde hay oscuridad, enciende tu luz. Donde hay nudos en su corazón, desátalos con tu misericordia. Está tocando la raíz. Ya no está pidiendo solo comportamiento mejorado. Está pidiendo liberación interior. Está pidiendo que el hijo deje de vivir reaccionando desde el dolor. Está pidiendo que el resentimiento pierda poder, que la culpa suelte la garganta, que la tristeza deje de mandar, que las heridas escondidas dejen de gobernar su destino. Y cuando eso empieza a ocurrir, algo cambia en la mirada, en el descanso, en la forma de responder, en la manera de amar, en la capacidad de volver a Dios. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Esa sanación casi nunca ocurre como un espectáculo. Empieza en silencio. Y precisamente por eso, si usted no persevera, podría interrumpir el proceso justo antes del cambio. Porque lo que viene después es todavía más intenso. Si la primera oración cubre y la segunda sana, la tercera no se conforma con eso. La tercera confronta. La tercera nombra la opresión. La tercera se enfrenta a lo que quiere destruir el alma de su hijo. Pero para entrar ahí, usted necesita haber entendido todo lo anterior. Necesita haber dejado el miedo para abrazar la autoridad espiritual. Necesita haber pasado de la angustia a la intercesión. Necesita haber consagrado, haber perdonado, haber pedido luz, porque lo que viene no es una oración suave para tranquilizarse un momento. Es una oración que se planta frente a los lazos invisibles que arrastran a tantos hijos y los desafía en el nombre de Cristo. Y esa oración, la más fuerte de todas, es precisamente la que puede cambiar no solo una noche, sino el rumbo entero de una vida. Pero esa parte merece ser escuchada como corresponde, porque una vez que la entienda, ya no volverá a orar por su hijo de la misma manera.
Y aquí es donde todo se vuelve más serio, porque mientras muchas personas creen que el problema de un hijo se reduce a malas compañías, malas decisiones o una mala etapa, la realidad es que a veces hay algo más profundo operando debajo de todo eso. No siempre se trata solo de conducta, no siempre se trata solo de carácter, no siempre se trata solo de rebeldía. A veces hay ataduras invisibles que se fueron formando poco a poco, casi sin hacer ruido, hasta convertirse en una presión constante sobre el alma. Y eso explica por qué algunos hijos, aún deseando cambiar, vuelven a caer en lo mismo. Explica por qué hay luchas que no responden ni al consejo, ni a la lógica, ni a la buena voluntad. Explica por qué hay noches en las que parecen tranquilos por fuera, pero por dentro siguen oprimidos por tristeza, por ansiedad, por adicciones, por heridas antiguas, por vínculos destructivos, por palabras que quedaron clavadas como cuchillos y por oscuridades que ellos mismos no sabrían describir. Y cuando un padre o una madre empieza a entender eso, ya no ora solo para sentirse mejor, ora para romper algo real. Porque hay amistades que parecen inofensivas, pero vacían la fe de un hijo. Hay relaciones que parecen amor, pero son cadenas. Hay hábitos que comienzan como escape, pero terminan como cárcel. Hay decisiones tomadas en una noche equivocada que abren puertas que luego cuesta años cerrar. Y lo más doloroso es que muchas veces el hijo no se da cuenta mientras cae. Cree que controla lo que en realidad ya lo está controlando. Cree que puede salir cuando quiera de lo que ya lo está devorando. Cree que sigue siendo libre cuando en verdad ya empieza a obedecer impulsos, voces, heridas y vacíos que lo conducen lejos de la luz. Entonces el padre ve cambios. La madre nota señales. La casa percibe tensión, pero nadie encuentra palabras suficientes para explicar lo que pasa. Y ahí aparece esa pregunta desgarradora que tantas madres han hecho con lágrimas verdaderas: ¿por qué mi hijo no puede salir de esto? Y detrás de esa pregunta se esconde otra aún más dolorosa: ¿por qué si he orado tanto parece que nada cambia? La respuesta no es simple, pero sí es firme. Porque no toda batalla se rompe en el primer clamor, pero eso no significa que el clamor sea inútil. No toda opresión cede de inmediato, pero eso no significa que el cielo esté sordo. De hecho, muchas veces el enemigo se agita más precisamente cuando una madre empieza a orar en serio, porque sabe que ya no está frente a una emoción pasajera, sino frente a una autoridad espiritual que puede desmontar su obra. Y eso cambia por completo la manera de entender el proceso, porque quizás usted pensó que como todavía no ve la libertad completa, entonces la oración no está funcionando, pero puede ser exactamente al revés. Puede ser que la batalla se haya intensificado porque la luz ya empezó a entrar, puede ser que el desorden momentáneo no sea señal de derrota, sino de confrontación, puede ser que el cielo ya esté tocando la raíz, aunque usted todavía vea ramas enredadas. Y si entiende esto, no soltará la cuerda justo antes del quiebre. Por eso la tercera oración no se reza desde el pánico, se reza desde autoridad, no desde histeria, desde fe. No desde desesperación desordenada, sino desde la certeza de que Cristo tiene poder sobre toda oscuridad. Y eso importa porque muchas personas oran por sus hijos como quien suplica desde abajo a una amenaza invencible, cuando en realidad deberían interceder como quien ha recibido una misión del cielo. Usted no está indefenso. Usted no está hablando solo desde la sangre, sino también desde el amor entregado, desde la responsabilidad espiritual, desde la fe en el nombre de Jesús. Y cuando una madre o un padre se pone de rodillas entendiendo eso, algo cambia en el tono del alma. Ya no pide temblando como quien no sabe si será escuchado. Ora sabiendo que el cielo lo respalda. Ora sabiendo que la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Ora sabiendo que el nombre de su Hijo puede ser pronunciado delante de Dios no como una causa perdida, sino como un alma que todavía puede ser arrancada de la oscuridad. Por eso esta tercera oración tiene una fuerza distinta.
porque no solo entrega ni solo sana, sino que declara, nombra, rompe, confronta. Dice, en el nombre de Jesucristo y por la intercesión de San Miguel Arcángel y de Santa Mónica, declaro que mi hijo queda liberado de todo lazo espiritual maligno. Y mire lo que ocurre ahí. La oración ya no se queda en la sensación vaga de que algo malo pasa, lo enfrenta con identidad espiritual, lo pone bajo la autoridad de Cristo, le marca un límite y luego avanza todavía más. Con la autoridad que Dios me ha dado, rompo toda influencia contraria, toda palabra dicha contra su vida, toda mentira que intente confundirlo, toda tristeza que quiera apagarlo, todo vicio que busque atraparlo. Eso no es retórica, eso es combate espiritual verbalizado desde la fe. Porque muchas veces los hijos viven atrapados no solo por hechos visibles, sino también por mentiras invisibles que repiten por dentro. No valgo, no tengo salida, ya arruiné mi vida, nunca voy a cambiar. Dios ya no me quiere. Y mientras esas mentiras sigan gobernando, la libertad se vuelve difícil. Por eso la oración no solo pide que Dios acompañe. También arranca las palabras de muerte que se instalaron en el alma, porque hay momentos en los que no sientes una voz, no tienes un sueño, no ves una señal clara, pero alguien aparece. Así, sin aviso, sin explicación lógica, sin que tú lo hayas pedido. Y lo más extraño no es que llegue, sino el momento exacto en el que llega. Justo cuando ya no podías más, justo cuando el día se te estaba cayendo encima, justo cuando estabas a punto de rendirte en silencio. Y eso nos lleva a la cuarta señal, una de las más fáciles de reconocer después de que entiendes lo que realmente significa. Es esa persona que aparece en el momento preciso, no antes, no después. Exactamente cuando la necesitas. Y tú intentas explicarlo como casualidad, como coincidencia, como qué bueno que pasó, pero en el fondo algo dentro de ti sabe que fue demasiado perfecto para ser casual, porque no la llamaste, no le avisaste, no hiciste nada para provocarlo. Simplemente llegó con una palabra, con un gesto, con algo tan pequeño que parecería insignificante para cualquiera más, pero para ti fue suficiente para seguir un día más. Y ahí es donde la mente duda, porque lo que recibiste no fue espectacular, no fue un milagro visible, fue algo sencillo, un plato de comida, una llamada, una sonrisa. Pero el impacto que tuvo en ti fue profundo, casi desproporcionado para algo tan pequeño. Y eso es lo que lo delata, porque cuando algo tan simple te sostiene en un momento tan pesado, no estás frente a algo común, estás frente a algo enviado, a alguien usado, a una presencia que decidió tocar tu vida a través de otra persona. Y lo más impactante es que muchas veces esa persona ni siquiera sabe lo que hizo por ti. Eso cambia la forma en la que ves tu vida, porque entonces entiendes algo incómodo y poderoso al mismo tiempo. No todos los ángeles tienen alas. Algunos llegan con delantal, con voz conocida, con pasos normales. Algunos no brillan, no anuncian su llegada, no dicen soy enviado, solo llegan, cumplen y siguen su camino. Y tú te quedas con algo que no puedes explicar, pero que no puedes negar. Y cuando empiezas a ver eso, cuando empiezas a notar que no estás tan sola como creías, entonces aparece una quinta señal que ya no depende de lo que llega desde afuera, sino de lo que se mueve dentro de ti. Esa voz interior, esa dirección sin palabras, ese hazlo o no lo hagas, que no puedes justificar pero tampoco ignorar. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque piensan que esa voz es simplemente intuición, experiencia, lógica, acumulada, pero hay momentos donde esa explicación no alcanza, porque esa voz te guía hacia cosas que no planeaste, te detiene cuando todo parecía correcto, te impulsa cuando todo parecía imposible, y lo más desconcertante es que cuando obedeces,
todo empieza a alinearse después. Pero cuando la ignoras, algo dentro de ti se queda inquieto. Y eso es importante, porque significa que hay una guía activa en tu vida que no depende de lo que entiendes. No necesitas tener todas las respuestas para ser dirigida, no necesitas verlo todo claro para dar el siguiente paso correcto. Solo necesitas reconocer ese peso distinto en el corazón, esa certeza tranquila que no grita, pero tampoco se calla, porque muchas veces esa voz es la forma en la que la protección se vuelve dirección. No solo te cuidan, te guían. Pero aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque hasta ahora hemos hablado de señales que se sienten, que se notan, que incluso puedes recordar fácilmente. Pero la sexta señal es diferente. Es más sutil, más íntima. Y si nunca la has entendido, puede confundirte o incluso asustarte. Es esa sensación de presencia cuando estás sola. No es miedo, no es angustia, no es esa incomodidad que te hace querer prender la luz o salir corriendo. Es otra cosa. Es como si el ambiente cambiara, como si el silencio se volviera más lleno, como si la soledad perdiera peso sin razón aparente. Y eso es lo que desconcierta, porque no hay una explicación lógica para sentirte acompañada cuando no hay nadie ahí. Pero lo más importante es esto. Esa sensación trae paz y eso lo cambia todo. Porque hay presencias que inquietan y hay presencias que sostienen. Y cuando lo que sientes te calma, te invita a quedarte quieta, te da ganas de orar o simplemente de respirar más profundo, no estás frente a algo oscuro, estás frente a algo que cuida, a algo que acompaña sin invadir, a algo que no necesita hacerse visible para ser real. Y si has sentido eso, entonces entiendes lo que viene ahora, porque la séptima señal es la más difícil de aceptar y al mismo tiempo la más poderosa de todas. Es una puerta cerrada, no una abierta, no una oportunidad, no una respuesta positiva, una negativa. Un no, algo que no se dio, algo que pediste con todo el corazón y no llegó. Y eso duele más que cualquier otra señal, porque no se siente como protección, se siente como rechazo, como silencio, como abandono, como si Dios hubiera decidido no intervenir. Pero aquí es donde todo se invierte, porque lo que parece pérdida puede ser rescate. Lo que parece rechazo puede ser protección. Y lo que parece silencio puede ser intervención. Pero no lo ves en el momento. Y ahí está el problema. Porque tú estás parada en medio de la historia, viendo solo lo que se cerró, sintiendo solo lo que dolió, interpretando solo lo que perdiste. Pero hay una perspectiva que no tienes. Hay un ángulo que no ves. Hay un después que todavía no llega. Y desde ese después, muchas de las puertas que hoy duelen van a tener sentido, porque no todo lo que querías era bueno para ti, y no todo lo que pedías te iba a cuidar, y no todo lo que parecía correcto lo era. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es por qué no pasó, sino de qué me salvó eso que no pasó. Y cuando te atreves a hacer esa pregunta, algo empieza a moverse dentro de ti, porque de repente entiendes que tal vez no estaba siendo ignorada, estaba siendo protegida de algo que no podías ver. Y eso lo cambia todo. Porque entonces esa puerta cerrada deja de ser una herida y empieza a verse como una barrera puesta a propósito, como alguien que se paró frente a ti y dijo, hasta aquí, no porque no te ame, sino porque te ama demasiado. Y si eso es verdad, entonces hay algo que necesitas entender antes de seguir. Porque no puedes vivir como si estuvieras sola después de darte cuenta de todo esto. Y lo que viene ahora no es información, es decisión. Porque no puedes escuchar todo esto
y seguir viviendo igual. No después de darte cuenta de que esa paz que sentiste no fue casualidad. No después de reconocer que hubo momentos en los que algo te detuvo justo a tiempo. No después de recordar esas veces en las que alguien apareció cuando más lo necesitabas, como si hubiera sido enviado. Porque si todo eso es real y en el fondo sabes que lo es, entonces hay una consecuencia inevitable. No estás viviendo sola tu vida, aunque muchas veces lo hayas sentido así. Y eso cambia la forma en la que interpretas todo lo que te pasa. Porque de pronto ese silencio en tu casa ya no es tan vacío, esa noche larga ya no es tan fría, ese problema que no se ha resuelto ya no es simplemente abandono, empieza a convertirse en un escenario donde algo se está moviendo aunque no lo veas todavía. Y aquí es donde muchas personas se quedan a medio camino, porque entienden la idea, pero no la viven. Saben que hay protección, pero siguen caminando como si todo dependiera de ellas. Saben que hay guía, pero siguen tomando decisiones desde el miedo. Saben que no están solas, pero siguen sintiéndose abandonadas. Y ahí es donde la historia se rompe, porque no basta con reconocer las señales, hay que responder a ellas. Y esa respuesta no es complicada, pero sí es profunda. Es una decisión diaria, silenciosa, casi invisible, pero constante. La decisión de dejar de vivir como si todo estuviera en tus manos, porque no lo está. Y eso, aunque suene liberador, también da miedo, porque has aprendido a cargar, a resolver, a anticiparte, a sostener. Has vivido tanto tiempo creyendo que si tú no haces todo, todo se cae, que soltar parece peligroso, parece irresponsable, parece incluso incorrecto. Pero lo que no te dijeron es que hay cargas que no fueron diseñadas para que las lleves tú. Y por eso te están rompiendo. Y por eso estás cansada. Y por eso, aunque sigues adelante, algo dentro de ti se siente desgastado, como si estuvieras sosteniendo más de lo que deberías. Y aquí es donde todo lo que has escuchado hasta ahora empieza a conectarse de una forma que no esperabas. Porque si hay ángeles protegiendo, guiando, interviniendo, entonces hay batallas que no te corresponden. Y sin darte cuenta, has estado peleándolas todas. Has querido arreglar lo que no depende de ti. Has intentado cambiar a personas que no quieren cambiar. Has cargado culpas que no son tuyas. Has luchado guerras emocionales, familiares, internas, como si tu vida dependiera de ganarlas. Pero hay una verdad incómoda que necesitas escuchar. Aunque no sea fácil, no todas las batallas son tuyas. Y seguir peleándolas te está quitando la paz que ya te fue dada. Porque esa paz que sentiste al principio no vino para que la perdieras otra vez al día siguiente. Vino para quedarse. Pero solo se queda si haces espacio. Y eso implica soltar. Soltar la necesidad de controlar cada resultado. Soltar la urgencia de que todo se resuelva ya. Soltar esa voz que te dice que si tú no haces algo, nadie lo hará. Porque mientras tú sigues intentando resolverlo todo con tus fuerzas, hay una parte espiritual de tu vida que está lista para intervenir, pero no lo hace. Porque no estás dejando espacio. Y eso no es castigo. Es orden, porque hay cosas que solo se activan cuando tú dejas de intervenir. Y eso nos regresa a algo que viste antes, pero que ahora toma otro significado. Esa sensación de presencia, esa calma que llega sin explicación, esa guía interna que no sabes de dónde viene. Todo eso no son eventos aislados, son invitaciones. Invitaciones a confiar. Y confiar no es sentir que todo va a salir bien. Es caminar aunque no lo veas claro. Es descansar aunque no esté resuelto. Es soltar aunque todavía duela. Y aquí es donde muchas personas retroceden porque quieren garantías, quieren certeza, quieren ver el resultado
antes de confiar. Pero así no funciona. Primero sueltas y luego entiendes. Primero confías y luego ves. Y eso es lo que hace tan difícil la última señal. Porque aceptar que una puerta cerrada fue protección requiere humildad. Requiere aceptar que no lo sabes todo. Que no todo lo que querías era correcto. Que no todo lo que pediste era lo mejor para ti. Y eso confronta. Porque todos queremos creer que sabemos lo que necesitamos. Pero si eres honesta, sabes que hay cosas que deseaste con todo tu corazón que si hubieran pasado, hoy te habrían hecho daño. Y eso te deja en un lugar incómodo pero necesario. Porque entonces entiendes que hay decisiones que no tomaste tú, pero que fueron tomadas a tu favor. Y eso cambia tu relación con el pasado. Porque lo que antes veías como pérdida, empieza a verse como protección. Lo que antes dolía, empieza a tener propósito. Y lo que antes cuestionabas, empieza a tener sentido. Pero no todo se resuelve de inmediato. Porque todavía hay cosas que no entiendes. Todavía hay puertas cerradas que duelen. Todavía hay silencios que pesan. Y está bien. Porque no necesitas entenderlo todo hoy. Solo necesitas no volver a interpretar todo como abandono. Porque no lo es. Y si hay algo que necesitas llevarte de todo esto, no es una lista de señales, ni una explicación espiritual perfecta. Es una verdad simple, pero firme. No estás sola. Nunca lo estuviste. Ni en tus noches más oscuras. Ni en tus decisiones más difíciles. Ni en tus momentos de mayor cansancio. Siempre hubo algo más. Siempre hubo alguien más. Siempre hubo una protección que no viste, pero que estuvo ahí. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver a ignorarlo. Porque la próxima vez que sientas esa paz sin explicación, la próxima vez que algo te detenga sin razón, la próxima vez que alguien aparezca justo a tiempo, la próxima vez que una puerta se cierre, vas a recordar esto. Y en lugar de preguntarte, ¿por qué a mí?, vas a empezar a preguntarte algo mucho más poderoso. ¿De qué me están cuidando ahora mismo? Y en el momento en que haces esa pregunta, algo cambia dentro de ti. Porque ya no estás reaccionando desde el miedo, sino desde la conciencia. Ya no estás mirando tu vida como una serie de problemas aislados, sino como una historia donde hay intervención, donde hay propósito, donde hay una protección activa que no se detiene solo porque tú no la veas. Y eso no elimina las dificultades, pero transforma completamente la forma en la que las atraviesas. Porque una cosa es sufrir pensando que estás sola, y otra muy distinta es caminar sabiendo que hay algo peleando por ti en silencio. Y aquí es donde la mayoría falla, no porque no tenga fe, sino porque olvida demasiado rápido. Porque hay momentos como este, donde todo tiene sentido, donde sientes paz, donde entiendes, donde incluso se te escapan las lágrimas, pero luego apagas el video, vuelves a tu rutina y el peso regresa. Las preocupaciones vuelven a gritar más fuerte, la realidad vuelve a imponerse. Y lo que sentiste aquí empieza a diluirse, no porque no sea real, sino porque no lo sostuviste. Y eso es clave, porque lo que no se sostiene, se pierde. Por eso necesitas algo más que emoción. Necesitas práctica, necesitas anclar esta verdad en tu día a día, en lo cotidiano, en lo simple. No en momentos especiales, sino en los momentos normales, que son donde realmente se decide cómo vives. Y todo empieza con algo tan pequeño que parece insignificante, pero no lo es. Empieza con lo que dices cuando despiertas, porque lo primero que sale de tu boca marca el tono de todo lo que viene después. Y si lo primero que dices es, ya no puedo, otro día más, qué cansancio. Tu mente y tu corazón se alinean con eso. Empiezas el día desde la derrota, desde la carga,
desde la resistencia. Pero si cambias esa primera frase, aunque no lo sientas completamente, algo empieza a moverse. Porque las palabras no solo describen tu realidad, la construyen. Y tal vez llevas años construyendo una realidad donde todo pesa, donde todo cuesta, donde todo duele. No porque quieras, sino porque es lo que has vivido. Pero ahora tienes la oportunidad de empezar a construir algo distinto. No perfecto, no inmediato, pero distinto. Y eso requiere intención. Requiere que mañana, antes de hacer cualquier cosa, antes de mirar el teléfono, antes de pensar en tus pendientes, te detengas un segundo y digas en voz alta, no estoy sola. Y no lo digas como frase bonita, dilo como declaración. Aunque no lo sientas completamente, aunque una parte de ti dude, porque no estás tratando de convencer a otros, estás reprogramando lo que tú misma te has repetido durante años. Y eso toma tiempo, pero funciona. Pero no basta con una frase, porque tu mente necesita evidencia, necesita recordar, necesita ver. Por eso hay algo más que tienes que hacer, algo igual de simple, pero igual de poderoso. Necesitas empezar a notar lo bueno, aunque sea pequeño, porque has entrenado tus ojos para ver lo que falta, lo que duele, lo que no llega, y eso te ha hecho ciega a lo que sí está pasando. Y no porque no esté, sino porque no lo estás buscando. Así que necesitas cambiar eso. Necesitas empezar a registrar lo bueno, no lo espectacular, no lo perfecto, lo real, ese momento en el que dormiste un poco mejor, esa llamada que no esperabas, ese día donde el dolor fue un poco menos, esa conversación que te hizo sentir acompañada, cosas pequeñas pero constantes, porque cuando empiezas a verlas, algo se rompe. Se rompe la idea de que nada bueno está pasando. Se rompe la narrativa de abandono y empieza a aparecer otra historia, una donde sí hay movimiento, sí hay cuidado, sí hay intervención, pero aún así hay algo que sigue costando y es esto, soltar. Porque puedes repetir frases, puedes escribir cosas buenas, puedes reconocer señales, pero si sigues intentando controlar todo, sigues cargando lo que no te toca, sigues peleando batallas que no puedes ganar, la paz no se queda. Y eso es lo más difícil de aceptar, porque hay cosas que te importan demasiado, personas que amas, situaciones que te duelen, resultados que deseas. Y soltar eso no se siente natural, se siente como rendirse, pero no lo es. Rendirse es dejar de importar, soltar es confiar en que no todo depende de ti. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras tú sigues intentando arreglar lo que no puedes, te desgastas, te frustras, te rompes en silencio. Pero cuando decides soltar, no desaparece el problema, pero desaparece el peso de cargarlo sola. Y ahí es donde entra la protección de la que hemos hablado todo este tiempo, porque no se activa completamente hasta que tú dejas de resistirte. Y eso requiere fe, no fe emocional, no fe momentánea, fe práctica, fe diaria, fe incómoda, la que decides ejercer incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y eso nos lleva al punto final, pero no como cierre, sino como inicio. Porque todo esto no fue para informarte, fue para despertarte, para que la próxima vez que sientas esa paz, no la descartes. Para que la próxima vez que algo te detenga, no lo ignores. Para que la próxima vez que alguien aparezca, lo reconozcas. Para que la próxima vez que una puerta se cierre, no te derrumbes, sino que te detengas y recuerdes.
Recuerdes que hay algo más grande operando. Recuerdes que no todo lo ves. Recuerdes que no todo lo entiendes. Pero eso no significa que no esté pasando. Y sobre todo, recuerdes esto. No estás sola. No lo estuviste ayer. No lo estás hoy. ¿Y no lo vas a estar mañana? Aunque el cuarto esté en silencio, aunque el teléfono no suene, aunque la respuesta no llegue, aunque el camino no esté claro. Hay una protección que no depende de lo que sientes. Depende de quién te cuida. Y eso no cambia. Así que esta noche, cuando cierres los ojos y el mundo se quede en silencio y los pensamientos empiecen a aparecer antes de que el miedo tome espacio, di esto, despacio, con intención, como si se lo dijeras a tu propia alma. No estoy sola, nunca lo estuve. Y deja que esa verdad haga su trabajo, aunque no la entiendas completamente, aunque no veas todo todavía, porque hay cosas que no necesitan que las comprendas, solo necesitan que las creas. Y cuando lo haces, todo empieza a cambiar. Y cuando todo empieza a cambiar, no siempre se nota por fuera primero. No esperes que mañana todo sea distinto. No esperes que desaparezcan los problemas, que las personas cambien de repente o que la vida se vuelva fácil de un día para otro. Eso sería cómodo, pero no es real. Lo que sí cambia primero es algo mucho más importante. Tu forma de estar dentro de lo que vives. Porque hay una diferencia enorme entre atravesar la vida sintiéndote abandonada y atravesarla sabiendo que estás siendo sostenida. Y esa diferencia no se ve desde afuera, se siente por dentro. Se nota en cómo respiras cuando algo sale mal. Se nota en cómo reaccionas cuando llega una mala noticia. Se nota en cómo duermes cuando la preocupación intenta despertarte a media madrugada. Antes, cualquier cosa te sacudía, te desestabilizaba, te llevaba al peor escenario en tu mente, pero ahora algo se detiene, algo te contiene. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás sola enfrentándolo. Y eso no es imaginación, es aprendizaje. Es lo que pasa cuando empiezas a vivir consciente de que hay una protección activa en tu vida. Pero aquí viene algo que no muchos dicen y necesitas escucharlo. Esa protección no significa que no vas a pasar por momentos difíciles. Significa que esos momentos no te van a destruir. Y eso es muy distinto. Porque muchas veces confundimos protección con ausencia de problemas. Creemos que si Dios nos cuida, entonces nada malo debería pasar. Pero si fuera así, no existiría el crecimiento, no existiría la fe, no existiría la transformación, porque hay procesos que solo se viven atravesando, no evitando. Y, sin embargo, incluso en esos procesos, no estás sola, porque mientras tú ves el problema, hay algo más trabajando alrededor de él. Mientras tú ves la puerta cerrada, hay algo más preparando otro camino. Mientras tú ves el silencio, hay algo más organizando una respuesta que todavía no entiendes. Y eso requiere paciencia, pero no una paciencia pasiva, una paciencia confiada. Una paciencia que no se desespera porque no controla el tiempo, una paciencia que entiende que hay cosas moviéndose, aunque no se vean. Y aquí es donde muchas personas fallan otra vez, porque quieren respuestas rápidas, soluciones inmediatas, claridad total, pero la fe no funciona así. La fe no te muestra todo, te pide avanzar con lo suficiente, y lo suficiente ya lo tienes. Tienes las señales, tienes los momentos, tienes las experiencias que no puedes explicar, pero que tampoco puedes negar. Y eso debería bastarte para dar el siguiente paso distinto, porque no necesitas entender todo el camino para empezar a caminar diferente. Solo necesitas dejar de vivir como si estuvieras sola, y eso se practica.
Se practica cuando decides no caer en el mismo pensamiento negativo de siempre. Se practica cuando eliges no reaccionar igual ante la misma situación. Se practica cuando en medio del problema haces una pausa y recuerdas esa paz que sentiste. ¿Recuerdas esa vez que te salvaron sin que supieras cómo? ¿Recuerdas esa persona que apareció justo a tiempo? ¿Recuerdas esa voz interior que te guió? ¿Recuerdas esa presencia que te acompañó? ¿Recuerdas incluso esa puerta cerrada que después entendiste y en lugar de caer otra vez en el miedo, eliges confiar? Y eso, aunque parezca pequeño, es gigantesco. Porque cada vez que eliges confiar, estás fortaleciendo algo dentro de ti. Algo que no se rompe tan fácil. Algo que no depende de las circunstancias. Algo que te permite sostenerte incluso cuando todo se mueve. Y eso es lo que te va a sostener en los días que vienen. Porque sí, van a venir días difíciles. Van a venir momentos donde todo esto se va a poner a prueba. Donde vas a dudar otra vez. Donde vas a sentir que tal vez nada cambió. Y ahí, justo ahí, es donde esto se vuelve real. Porque no se trata de lo que sientes cuando todo está tranquilo. Se trata de lo que eliges cuando todo se complica. Y cuando ese momento llegue, quiero que recuerdes esto. No necesitas ver para creer. Necesitas creer para ver. Y eso no es una frase bonita. Es una forma de vivir. Porque hay cosas que solo se revelan cuando decides confiar antes de entender. Y eso es exactamente lo que has estado evitando sin darte cuenta, pero ya no puedes volver atrás. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes seguir llamando coincidencia a lo que claramente ha sido intervención. Ya no puedes seguir cargando todo como si dependiera de ti, porque ahora sabes que hay algo más. ¿Sabes que hay alguien más? ¿Sabes que hay una protección que no se detiene, que no se cansa, que no se distrae? Y eso te pone en una posición distinta, una posición donde ya no eres víctima de todo lo que pasa, sino alguien que está siendo acompañado en todo lo que vive. Y eso cambia tu identidad, porque ya no eres solo alguien que sobrevive, eres alguien que está siendo sostenida. Y cuando entiendes eso, empiezas a vivir diferente, empiezas a hablar diferente, empiezas a pensar diferente, empiezas incluso a esperar diferente, porque ya no esperas desde el miedo, esperas desde la confianza. Y eso transforma tu realidad más de lo que imaginas. Así que antes de terminar, haz algo conmigo. No lo dejes pasar, no lo guardes para después. Hazlo ahora. Cierra los ojos un momento. Respira y piensa en todo lo que has vivido. En las veces que pensaste que no ibas a poder y pudiste. En los momentos donde todo parecía perdido y algo se acomodó. En esas situaciones donde no entiendes cómo, pero saliste adelante. Y ahora pregúntate con honestidad, ¿de verdad estuve sola? Y deja que la respuesta llegue, sin forzarla, sin adornarla, solo déjala aparecer. Porque en el fondo ya la sabes. Y cuando abres los ojos, no vuelvas a olvidarlo, no vuelvas a minimizarlo, no vuelvas a ignorarlo. Porque esa verdad es la que te va a sostener cuando nada más lo haga. No estás sola, nunca lo estuviste. Y mientras sigas caminando, nunca lo vas a estar.